nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro, y que enseñado el camino de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero quien es digno de abrir el libro rompiendo el sello, nosotros, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la vida de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe y apoye nuestros pasos, ilumine nuestra vida, hasta que la eternidad y se disipe las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios, que siempre es una gozada. Y como recordaréis, estábamos viendo del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, el momento en que ya el faraón, vencido por las plagas, les deja salir, ¿no? Deja salir. Hablamos con detalle de la Pascua judía que trasciende el tiempo y que sale en infinidad de libros y que en el fondo no es más que tipo de la Pascua que celebró nuestro Señor Jesucristo en la última cena, que ya representaba la muerte y resurrección. Pues bien, la tradición cristiana ha relacionado la Pascua o la inmolación del Cordero del Éxodo con el sacrificio de Cristo. Cristo, Cordero, muerto en la cruz, inmaculado, sin mancha, tal cual se pedía que fuera el Cordero Pascual, ¿no? Y que con su sangre obviamente pues nos ha salvado. Con razón, dice San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto, que debemos alejarnos de la vieja levadura para ser más nueva. Y añade él, ¿sabéis por qué? Porque en nuestra Pascua, Cristo ya ha sido inmolada. Y después de la terrible 10ª plaga, como digo, el faraón les deja salir, se rinde. Parten bajo el mando de Moisés y de Aarón, con sus animales, con oro, plata, vestidos ricos que los egipcios les dieron, convencidos de la fuerza del Dios de los hebreos. Esta cita es importante, aquí nos quedamos el último día. Vamos a leer Éxodo 12:33. Los egipcios instaban al pueblo a salir cuanto antes del país, porque decían, vamos a morir todos. Toma, o sea que ya no es de faraón ni nada, es que los propios egipcios le decían, largaros, salid de aquí cuanto antes, que esto se pone cada vez peor, ¿no? Y esto es de suma importancia, porque tenemos en cuenta que el pueblo asustado, este pueblo que les está urgiendo que se vayan, es el que apremia temeroso del poder del Dios de los hebreos. Era un gran reino, célebre por su riqueza, por sus monumentos, que desde luego debían dejar pasmados a los israelitas y sobre todo por sus dioses. He aquí la clave del asunto, porque a todo lo atribuían a sus dioses. La grandeza, el poder de Egipto era fruto, según ellos, de sus dioses. En cambio, el pueblo de Israel, como aprecia como pueblo de pastores, y es aprovechado pues para algunos trabajos, sin poder político, sin poder militar, sin cultura, sin ciencia, sin arte. Y su Dios era capaz de vencer al faraón. Sin duda los israelitas iban experimentando ya la singular providencia de Dios sobre su pueblo. ¿Que hubo dificultades en la libertad de Israel? Pues claro, en esa frase que leímos el otro día del Escritor Sagrado, permitiendo el endurecimiento del corazón del faraón. ¿Qué juicio se hubiera formado el pueblo hebreo desde el primer momento si hubieran salido sin ningún tipo de problema, con facilidades, sin intervención especialísima de Dios, si no hubieran experimentado el temeroso brazo de Dios?
Esto es importante, porque fijaros, ese Dios es nuestro Dios. Los cristianos de hoy deberíamos tomar nota de esto, de que es el mismo Dios. A veces sufrimos dificultades que Dios permite y a la larga serán siempre para nuestro bien. Y nosotros, los cristianos nacidos ya en el Nuevo Testamento, que hemos recibido la fe de nuestros mayores con toda facilidad, pues nos puede pasar inadvertido. Y nos encontramos con momentos de dificultad y no los valoramos de esta manera, que lo valoraban los israelitas recién salidos de Egipto. Es una cita conocidísima, esta de Pablo a los Romanos, en que dice que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman, para los que le buscan plenamente. Entonces, debemos ser capaces de leer la historia en esta clave. Porque ¿qué pasa esto? Es que, fíjate que, y vemos las dificultades y no las aprovechamos como cosas providentes que el Señor permite para que yo me acerque más a Él. Con la milagrosa salida de Egipto quedaba bien grabada en el pueblo la ayuda y el poder de Dios. Bien grabado les quedó. Vendrán después muchas alusiones sobre los sucesos de la liberación, tanto en los profetas como en los salmos. Hacíamos referencia a ello el lunes pasado. Un solo ejemplo. Dice el libro de los salmos: mandó a Moisés su siervo y a Aarón su elegido, e hizo por medio de ellos sus prodigios y portentos. Creo que os daréis cuenta que, como sabían que era el poder de Dios, pero valiéndose de hombres, que aceptaban fielmente la misión que el Señor les encomendaba. Es decir, el Señor actúa en la historia por medio de hombres, por medio de personas. Es toda una enseñanza. Dios es infinitamente misericordioso, respeta nuestra voluntad, perdona nuestras negativas, pero da que pensar. ¿Cuántas buenas obras se habrán quedado sin hacer por no haber correspondido los hombres como Dios quería? Los pecados de omisión, que decimos, tan poquito considerados, ¿no? Y me podéis llamar pesado si queréis. Cuando leáis toda esta historia en la Biblia, no olvidéis que los antiguos tenían otro concepto de la historia. Para ellos, más que ciencia, era un arte. Y el autor procuraba adornar, por decirlo con algún adjetivo, las narraciones. Y a veces, desde el punto de vista teológico, para edificación religiosa. Claro que había épica nacional. Pese a un porcentaje de épica nacional, de hipérboles, de antropomorfismos, el núcleo histórico no se puede negar. Pero eso, claro, es algo que nos supera. Los israelitas debían llevar siempre recuerdo de estos días memorables que nos narra el Éxodo. Desde niños tenían que aprender. Dice en el capítulo 13, serán como una señal en tu mano, como un recuerdo en tus ojos, etc. Pero es un misterio. De nuevo, una vez más, en nuestro curso, y no es la primera vez que se nos dará, se nos ha dado en otros anteriores, y eran del Nuevo Testamento con menos problemas, el misterio. Nos encontramos ante el misterio. Y ahí, pongamos el salto de la fe, o no hay nada que rascar. Porque sí, lo podemos explicar muy bien, sí, podemos hacer la conjetura que queramos, sí, podemos dar y debemos dar la explicación razonada de cada pasaje, pero cuando es el salto ante lo que desconocemos, o lo das o no lo das. ¿Por qué digo esto? Porque el faraón se arrepiente de haber dejado salir a los israelitas y arma sus carros de guerra, se lanza a la caza de Israel, 600 carros con sus jefes para el mando de todos. Voy a daros 3 citas que nos pueden ayudar a entender tanto las plagas que hemos pasado como el prodigio extraordinario ahora que vamos a vivir del paso del Mar Rojo. La primera es de Romanos. Dice en Romanos 11:33: qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Por qué lo son? Porque tú te pones a leer el libro y aunque os cuente el chiste, como decía el otro día
Pues que no. Dice un amigo mío, ¿tú sabes cómo liberó Dios a los israelitas de Egipto? Y dice, hombre, yo he oído, tú no has oído nada, mira, llegan las excavadoras, preguntaron aquí con cemento rápido, dos muros de hormigón y pasan todos los israelitas. A continuación, claro, no aguanta, viene el agua, y se cae todo. Y dice, venga, hombre, eso... Dice, pues como te lo cuente como viene en el libro... A ver, el sentido de que es a nuestros ojos hoy incomprensible que el Señor tome nota, pero lo mismo viendo desde el Antiguo Testamento. Toma partido por Jacob y no por Esaú. Toma partido, y el Señor va escribiendo derecho con nuestros renglones torcidos. Pues eso sí es verdad, que no podemos olvidar ni por un momento que respeta la libertad en todo. Pero claro, esta forma ética de narrarlo, pues dice, hombre, que así cualquiera, que el Señor estaba con estos y machacaba a estos otros. Pues vaya, un Dios misericordioso, pues vaya. No es así. Pero claro, tenemos que tener la humildad de reconocer, como dice el Salmo 145, grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Y ya por último, una de Efesios, que he querido aportar por lo que a nosotros toca. Porque somos actores de esta historia, queridos amigos. No estamos leyendo una historia pasada. Estamos, y nada más y nada menos, que al Papa no se le cae de los labios, pero porque es verdad, en el periodo de la nueva evangelización, que ya no valen los discursos del púlpito solo, que ya no vale con ir a clase de teología solo, que ya no vale con venir a fe católica solo, que ya no vale con escuchar Radio María solamente, que no, que somos actores, y el actor implica moverse, y implica el cuerpo a cuerpo, implica el decir al que tienes cerca, y como dice la carta a Timoteo, a tiempo y a destiempo, hablarles del misterio de salvación del que somos portadores gozosos, porque he sido salvado. Y entonces, claro, no vas a hacerte el antipático, ni el pelman, ni el palizas, pero no, es sencillamente hablar de eso, pues como hablamos que ha ganado Syriza las elecciones en Grecia, o que el Atleti ganó la semana pasada al Rayo. Pues exactamente igual, con la misma naturalidad, cada cual coja lo que quiera. Y esto es lo que dice ahorita esta de Efesios. Dice yo, se refiere Pablo, pero ahí nos podemos poner cada cual uno de nosotros. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos, y yo no voy a decir que todos los que estén a nuestro lado sean paganos, pero sí vivimos en un mundo paganizado, a los paganos la insondable riqueza de Cristo y poner de manifiesto la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas. ¿Por qué Dios a veces permite que se nos pongan las cosas tan difíciles? Y esto es relativamente frecuente, ¿no? Seguro que alguno de vosotros podría decir que me lo digan a mí. Claro, que en ese caso no dudes de que eres un alma muy estimada por el Señor, si lo estás encontrando difícil. Cuentan que Santa Teresa, sufriendo por lo mal que le iban las cosas, se quejó al Señor y le dijo, Jesús le contesta, Teresa, yo trato así a mis amigos. Y sigue contando que Teresa, esta Grecia castellana, parienta mía, dijo, por eso tienes tan pocos. Cuentan, no sé si que eso fuese así o no lo fuera, no lo sé. Pero que Jesús no tiene muchos amigos de verdad, a la vista está. ¿Sabes por qué decimos esto? Que parece que no viene a cuento. Pues porque apenas han salido de Egipto, ya tuvo problemas el bueno de Moisés con los mismos hermanos recién liberados. Tan pronto vieron los hijos de Israel que se acercaba el ejército del faraón, se encaran con Moisés. Leamos Éxodo 14:10. El faraón se acercaba, los hijos de Israel alzando los ojos
Vieron a los egipcios marchar contra ellos, llenos de temor, clamaron a Yahvé. Y dijeron a Moisés: es que no había sepulcros en Egipto, que nos has traído al desierto a morir. No podíamos haber morido allí, digo, haber muerto allí, morido digo que. ¿Es que no podíamos haber muerto allí, hombre, que nos traes aquí al desierto a morir? Retrocedamos un poco. ¿Cómo vivían en Egipto? Clamaban a Dios, gemían bajo recia servidumbre, y Dios oye sus gemidos. Todas son frases que hemos escuchado estos días. Y han sido testigos, han vivido las maravillas que Dios hizo en su ayuda. Y por si fuera poco, recién salidos sabemos que de día, estoy pegando saltos obviamente, porque estamos viendo no el Antiguo Testamento paso a paso, sino historia de la salvación. Y habían, por si fuera poco, como digo, y lo podéis leer en casa, que de día una columna de humo les marcaba el camino y de noche una columna de fuego les iluminaba, con lo que sabían que Yahvé iba con ellos, iba delante de ellos, y a las primeras de cambio desconfían y dicen preferir vivir en Egipto. Gritaban aterrados: mejor es para nosotros servir en Egipto que morir en el desierto. Moisés les calma, asegurándoles que Dios sería el que combatiría por ellos, y Moisés sí tenía fe. Por eso les decía con toda seguridad: veréis la victoria de este día de las manos de Yahvé. Estaba tan seguro que les profetizó algo que iban a poder comprobar casi de inmediato. Leer Éxodo 14:13. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad tranquilos y veréis la victoria en este día que os dará Yahvé, pues los egipcios que hoy veis no volveréis a verlos jamás. Esos que vienen corriendo detrás, que os traen asustaditos, os digo que vais a verlos muertos en la playa hoy. Y así fue. Nos encontramos ante el conocido pasaje del paso del Mar Rojo. Es uno de esos episodios tan conocidos como discutidos, incluso sobre el lugar. Alguno que tenga internet en casa habrá recibido, como yo casi seguro, una hipótesis sobre el paso del Mar Rojo por otro punto, donde se le ha atribuido siempre. De manera que parece haber en el fondo del mar allí carros de los egipcios y no sé qué. ¿Alguno lo ha recibido, no? Bueno, pero raro, porque yo lo he recibido 2 veces. Bueno, sabrán que me dedico a esto y por eso no anda. Pues bien, mirad, he sacado ahí esto que os tenía puesto. Esta es la foto del satélite. Bueno, ahí reconocéis la isla de Chipre, toda la costa del Mediterráneo, la costa del Mar Árido, el canal, el Golfo de Suez. Aquí se ve mejor, que ya está hasta con nombres, ¿no? El Golfo de Suez, en realidad, no es el Mar Rojo, es un golfo del Océano Índico, que se mete allí para adentro. Y de esto, a ver si podemos subir un poquito, ahí se ve mejor. Tiene 2 brazos, el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba. El Golfo de Aqaba, este que tenemos aquí a la derecha, también se menciona en la Biblia, sobre todo cuando están los exploradores haciendo, cuando ya Moisés y Josué envían a exploradores a conocer la tierra prometida, pasan el Mar Rojo por ahí, por la zona esta, vienen directamente, viene el número, viene el Deuteronomio, hace referencia al Golfo de Aqaba. Pero no es ahí por donde pasan el Mar Rojo los egipcios. Hoy esto es un canal, como sabéis, el canal de Suez une esto con esto y se comunica al mar Mediterráneo a través del Golfo de Suez o Mar Rojo con el Océano Índico. Pues bien, dice el texto que por medio de Moisés el Señor permitió que los carros de los egipcios, más rápidos que los hebreos a pie, consiguieran alcanzarlo, pero sus ruedas se trabaron. Dice, lo leo yo: Dios hizo que las ruedas de los carros se enredaran unas en otras
Y como Moisés volvió a tender de nuevo su mano sobre el mar, las aguas volvieron a su estado. Si leemos 14:30, lee Éxodo 14:30. Aquel día libró Yahvé a Israel de los egipcios, cuyos cadáveres vio Israel en las playas del mar. Exacto, lo que les había profetizado justamente, ¿no? Dice el Éxodo que entonces el pueblo vio, temió y creyó en Yahvé y en Moisés. Amigo, ahí está. Tras el fenómeno, es como en los milagros en el Nuevo Testamento. A algunos se le ocurre pensar que los milagros de Jesús tienen ningún otro objeto que no sea procurar la fe. Es que no hay otra. Procurar la fe de los que lo presencian. Que todos fueron haciendo bien a unos u otros, sí, pero no fue por el hecho de resucitar a un muerto, ni por el hecho de dar de comer a 5.000 hombres, ni por el hecho de... No. Es porque lo que de verdad busca es la fe de los que le escuchan. Es algo, no sé cómo explicarlo, que psicológicamente influye en el hombre, influye en las personas. Y aquí tenemos la clave, dice el libro, que el pueblo vio, temió y creyó en Yahvé y en Moisés. En el relato, como vuelvo a repetir, hay épica, hay lírica, pero sobre todo, y esto sí lo vemos, hay intervención de Dios en la ayuda de su pueblo. El pueblo escogido. No se puede dudar que existió una especial providencia. Dicen los profesores de Salamanca que San Pablo, escribiendo a los Corintios, nos habla del bautismo de Israel en el mar, que es el paso del mar rojo, como figura del bautismo cristiano y de nuestra incorporación a Cristo. Y comentando estos hechos, el libro de la sabiduría, entre otras cosas, dice que atravesaron en masa los que por su mano eran cubiertos, después de haber contemplado prodigios estupendos. Liberados los israelitas, celebran una gran victoria, esa gran victoria, con un cántico precioso, un cántico que os recomiendo que leáis en casa, que se mantiene a través de la historia. Es un cántico, dice el libro, de Moisés y los hijos de Israel a Yahvé, y es una joya digna de leerse. Está en el capítulo 15. Cantan a Yahvé, que ha mostrado sobre ellos benigno y glorioso, y dice cosas como esta: Él arrojó al mar el caballo y el caballero. Yahvé es mi fortaleza, Él fue mi salvador. Él es mi Dios, yo le alabaré. Y así hasta 20 versículos cuya lectura supone una gozada, y que en la mayoría de las Biblias lo encontramos puesto en forma de estrofas, o con otra letrita, y está en el capítulo 15. De tantas y tan seguidas maravillas vistas en la liberación de Egipto, como en las que vamos a seguir viendo, no podemos extrañarnos los cristianos, porque es el comienzo de la andadura del pueblo de Dios, y todas ellas debían contribuir a enraizar en el corazón de Israel la fe en Dios. ¿Recordáis cómo fueron los comienzos del cristianismo? Abundaron las gracias, los carismas, el Espíritu daba testimonio de Jesús, de su predicación apostólica, los apóstoles hacían hechos extraordinarios. Parece como que el Espíritu Santo se vuelca. Pues bien, a partir del paso del Mar Rojo, Moisés conduce al pueblo hasta la frontera de la tierra prometida. Pero vaya pueblo, dura peregrinación que duró 40 años, toda una generación, y ninguno de los que salieron de Egipto, salvo 2 excepcionales hombres, llegarían a entrar en la tierra prometida. Caminaron en dirección a Sinaí, no encontraban agua, y la que encontraron no se podía beber, era amarga. Leed en el 15:24. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Moisés hace el agua potable, pero tras haber recurrido a Yahvé, todo un detallazo. Allí advierte Moisés al pueblo que todo irá bien si son fieles. Y dieron lugar, o sea, llegaron a un lugar en que había fuentes, palmeras, y allí acamparon. Pero comenzaron a faltar víveres. Claro, habían apañado todo lo que pudieron de Egipto cuando salieron,
no olvidemos que salieron deprisa, pero a pesar de eso llevarían todo lo que fuera comible, eso está claro. Y van a un sitio, están caminando por un sitio que es desierto. Allí no hay ni percor ni no sé qué para ir a comprar. No hay recursos a mano. Entonces se les van agotando los víveres. Y esa penurria les, otra vez, 16, no lo digo yo para que lo digáis vosotros. Toda la asamblea de los hijos de Israel se dio a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. ¡Claro! Otra vez contra los jefes. Pero bueno, antes era que no nos habían dejado ni morir allí, porque creían que iban a morir, que le venían persiguiendo. Y ahora, la falta de víveres, el pueblo pide pan, pide carne. Y el que el escritor sagrado nos haya dejado constancia de las protestas y murmuraciones del pueblo cada 2 por 3, no honra que digamos a los israelitas, pero es un signo de la sinceridad del hagiógrafo, que no disimulaba la falta de constancia y la falta de fe del pueblo hebreo, a pesar, como digo, de haber sido testigos continuos de una serie de prodigios. De parte de Dios, Moisés les prometió pan y carne, y una nube de codornices, dice en el 16:13, que no lo tengo ahí, sí lo tengo, leedla, 16:13. Por la tarde salieron tantas codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana había en torno a él una capa de rocío. Ahí nos vamos a quedar, porque ese rocío tiene algo que ver. Una nube de codornices cayó en el campo. Ya tuvieron carne aquel día. Y a la mañana siguiente hay una capa como de escarcha llenando el campo. Y cuando se evaporó, vieron como granos sobre la tierra. No sabían qué era aquello. Se preguntaban, ¿qué es? Manja. ¿Qué es? Manja. Buscad mientras 16:15. Los hijos de Israel al verla se preguntaron unos a otros, Maham, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Esto es de ahí viene el manja. ¿Qué es? ¿Qué es? Era el pan que les mandaba Dios y del que comieron ya durante toda su peregrinación por el desierto, durante esos 40 años. Cocían y hervían, 16:15, sí. El pan que Dios les mandaba, entonces ellos cocían aquello, hacían como unas tortas, pero, según comentaristas, sabían como hogazas de aceite, y cuando por avaricia o por desconfianza cogían más cantidad, quedaba mermado lo recogido, y al día siguiente aparecía lleno de gusanos. Pero, ojo al dato, el 6.º día, y por mandato de Moisés, cogían el doble cantidad para descansar el 7.º día, como mandaba la ley. Y los que cogían ese día no se estropeaban, no se agusanaban. ¿Había o no había milagro, aunque se tratase de una semilla abundante y comestible que puede haber y que aparece en el desierto? Claro que lo hay. Se pudría un día a otro si se cogía en mayor cantidad, que eso no estaba permitido. En cambio, el 6.º día, que se recogía para el día siguiente, ni se pudría ni se estropeaba. El que no crea en milagros, bueno, pues como yo digo, peor para él. Siguiendo su peregrinación por el desierto, una nueva etapa y otra vez sin agua. Y aquí la cosa se puso muy grave, se puso muy oscura. Pues el pueblo se querelló contra Moisés. Y el pobre Moisés clama a Yahvé. Lee 17:4. Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean. ¿Qué hago con este pueblo? Poco más y me apedrean. Fue toda una contestación en regla. Fue una contestación contra Yahvé. Moisés hirió con la ayuda de su cayado la roca, según le había ordenado Moisés, y brotó agua de la roca. Pero este milagro
Dios había ordenado a Moisés que tuvieran como testigo a los ancianos de Israel. Fijaros, 17:7. Porque esto tiene tela. Tiene cola, vamos, que va a venir después, coleando. Y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, prueba y querella, por la querella de los israelitas y porque pusieron a prueba al Señor, diciendo: ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Fíjate, o fijémonos, dice que puso aquel nombre de Masá y Meribá. Masá significa tentación o prueba, y Meribá significa rebelión. Se pusieron frente a Yahvé, ¿no? Directamente ya, ni contra Dios, ni contra Moisés, ni nada. Es una blasfemia total. ¿Por qué? Pues porque después de tanto milagro, incluso, y digo, la situación debió de ser crítica, esto como no tenemos mucho tiempo, si estuviéramos viendo el libro de Pentateuco versículo a versículo, que también lo tenemos en nuestra programación y que en algún año pues más adelante se dará, veríamos por qué, o deduciríamos por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Todos los exegetas apuntan que la clave estuvo aquí, que tiró las patas por alto, vamos, que dijo: mira, estoy hasta las narices de vosotros, allá vas a venir, y les dejó solos. Eso es lo que apuntan los exegetas, porque es una interposición de una querella directa contra Dios, después de tantos y tantos pruebas. Y esto ocurrió en Horeb, posible sinónimo de Sinaí. La Biblia nos da el sitio con el nombre de Ranifim, y allí fue donde el pueblo tuvo que defenderse con armas contra los amalecitas, dispuestos a saquear a los hebreos. Voy a ver otra vez el mapa para que nos hagamos una idea de dónde estamos. Este es el monte Sinaí, donde entregan las tablas. Ahora bueno, un poco más arriba se ve por dónde entraron los hebreos en la tierra prometida. Este es el Mar Muerto, y haciendo un chiste fácil, pues dicen: es el que maté yo. No es verdad, es porque ahí no se da vida, allí es una concentración salina tal que no se da la vida, entonces es como un lago interior y que únicamente recibe las aguas del río Jordán, este que viene por aquí, y los hebreos entran de derecha a izquierda, entran desde aquí, desde este lado, a aquí. La primera ciudad que les toca conquistar es Jericó, pero no quiero adelantar a acontecimientos, que la veis ya aquí al otro lado del Jordán, y mientras andan por aquí, por la península del Sinaí, estos 40 años. Pues bien, para no perderlos y ya con la situación exacta de donde era, fijaros, es importante que este hecho nos da una lección de tal valor que es una de las pocas veces que Dios ordenó que se pusiese por escrito. Leer 17:14. Yahvé dijo a Moisés: por eso pon eso por escrito para recuerdo. Pone eso por escrito para recuerdo. ¿Qué pasó allí para que siglo tras siglo Dios haya querido que sigamos con ese recuerdo? Pues es una falta de fe, incluso en el propio caudillo de Israel. El hombre elegido para conducir a aquel pueblo duro de cerviz. Algunos apuntan que si los golpes, aunque consta que golpeó el callado por orden de Dios, pero como puestos en cubra, no es doctrina, pero sí se nos está permitido opinar que el hecho de golpear con la roca con el callado fue un asegurarse Moisés de que yo sé que este aparatito hace milagros. Y hasta el propio Moisés llegó a dudar de Yahvé, hasta dónde le tendría, ¿no? Pues bien, los israelitas no sabían combatir con armas, ya lo sabemos, a pesar de Ridley Scott, a pesar, lo digo esto por la alusión que hice el otro día a la película esta última que han hecho, desastrosa de Éxodos, no sabían construir, eran picapedreros, eran constructores, hacían ladrillos, estaban construyendo la ciudad de Ramsés y Pitón, por cierto, que también la vimos en el mapa. Los israelitas salen de aquí, esta es una de las rentas del Nilo, y ahí veis que está Ramsés
que donde parten para acá, para la tierra prometida, para Canaán, ¿no? Pues allí se encuentran con Amalek, los amalecitas. Tenían posiblemente ellos alguna arma o alguna herramienta, más bien, que se trajeron de Egipto, pero Moisés conocía un arma mucho más eficaz, sabía de armas más eficaces, y es el estar con Dios, creer en la misión que Dios le encomendó. ¿Qué importa si los enemigos son más poderosos, más experimentados o más astutos? Y seguro que la ayuda divina ordenó a Josué, que era un buen estratega, que se encargase del combate, pero le dice esto, Éxodo 17:9. Moisés dijo a Josué: escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón prodigioso en la mano. Y así, mientras uno defendía con armas, el otro con las manos en posición de oración, estaba con Dios. Si nuestra confianza fuera total, que repitiéramos aquello de Dios y yo contra otros dos, o de Teresa, ¿no? Teresa sola nada, pero Cristo y Teresa lo pueden todo. O como decía un amigo mío, a salir de cursillos de cristiandad, que siempre me tengo que acordar, dice, he aprendido aquí que Cristo y yo mayoría absoluta, por decirlo en términos que todos entendemos hoy, ¿no? Pues eso, y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Josué era un buen estratega, valiente, pero contra aquellos experimentados luchadores lo tenía difícil, necesitaba, no cabe duda, la ayuda divina. Y por la forma en que ocurrió, Dios se preocupó de que eso no hubiera duda. Mientras Moisés tenía alzada la mano, llevaba a Israel ventaja. Y cuando Moisés bajaba los brazos, ganaba a Abimelech. Y como la oración de Moisés, de la oración de Moisés dependía la victoria, y la postura era para cansarse, aunque le pusieron una piedra para que estuviera sentado, las manos se le bajaban de cansancio. Pero escuchad qué hicieron. Éxodo 17, 12, 13. Y como le pesaban las manos, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Mientras, Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol. Es hasta ahí, ¿no? Bueno, pues Josué al final derrotó, no sé si lo hemos dejado sin leer, el 13. Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada. Es decir, que la victoria se dio de parte de Josué. Y Dios quiso que quedase por escrito. Nos hemos enterado, ¿no? Acción y oración. Cada cual en la misión que Dios le encomiende. Porque todos tenemos una misión. De padres, de abuelos, de tíos, de hermanos, de esposos, de compañeros de trabajo. La que el Señor le haya encomendado. Si José María Pelmán me permite un arreglito a su poesía, en El Divino Impaciente, yo diría aquello de que no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que Dios nos mande hacer. Él dice lo que debemos de hacer en El Divino Impaciente. Es precioso, os lo recomiendo el libro, me lo regalaron de jovencillo y recurro a él más de una vez porque es muy, muy bonito. Y la historia de San Francisco Javier, toda en poesía, preciosa. Hay un detalle más que no podemos dejar pasar. Al ordenar ponerlo por escrito dice otra cosa, que debe quedar en los oídos de Josué. Los exegetas nos dicen que con ello se prescribe la transmisión del suceso. Así Ricciotti, los profesores de Salamanca, al comentar que debe quedar en los oídos de Josué, dicen alusión a la tradición oral tan importante en la historia de Israel. Habían pasado 3 meses cuando llegaron al Sinaí. Y a partir de lo que allí sucedió, el Sinaí quedará en la Biblia como sinónimo de santidad. Toda la historia anterior, según los exegetas, es como una preparación, como un preanuncio de
lo que ha de ser el Sinaí. Los profesores de Salamanca en su Biblia comentada dicen: estos capítulos son de los más importantes del Antiguo Testamento. Moisés ordenó una preparación de 3 días y por mandato divino prohibió que nadie subiera a la montaña. Dice, algunas citas las voy leyendo yo: guardaos de subir vosotros a la montaña y de tocar el límite, porque quien tocare la montaña morirá. El cuadro era impresionante. El monte Sinaí era todo humo. Dice el Éxodo que Yahvé había descendido en fuego, el monte temblaba, truenos, relámpagos, fuerte sonido de trompetas. Vamos a leer un versículo nada más como botón de muestra. 19:19. Aquel día, al cumplir 3 meses de salir de Egipto, perdón, me he equivocado, ¿no? No es eso. No, 19:19. Sí. El toque de la trompeta iba creciendo en intensidad mientras Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Y Moisés hablaba y Yahvé le respondía mediante el trueno. Una imagen que representa la majestad inaccesible de Dios. Dios se va a ir revelando poco a poco al pueblo, como hemos dicho. Y además lo irá haciendo de una manera muy pedagógica, a medida que los hombres de cada época sean capaces de entender, de asimilar esa revelación. En aquel momento era preciso esto, era preciso impresionar a aquellas gentes sencillas y presentar al Dios de sus padres, al Dios verdadero, con toda su majestad, con todo su poder y como único Señor y dueño de la propia naturaleza. Comparad el conocimiento que podía adquirir Dios, aquel pueblo con el que tenemos ya hoy los del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, revelado en el Nuevo Testamento, de que Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero para llegar a ese conocimiento tuvo que pasar, y no poco, y irse el Espíritu Santo manifestándose poco a poco, de una manera ascendente. En esa gran teofanía, se llama teofanía, como sabéis, a las manifestaciones extraordinarias de Dios, en esa gran teofanía Moisés recibió de Dios la ley, el decálogo, los mandamientos que ya no prescribirán jamás. Y como se ve, no son mandamientos así particulares o nacionalistas o para hebreos, sino universales. Analizad el decálogo y ¿qué expresa claramente? ¿Qué dice todo el decálogo? Los principios fundamentales de toda obligación religiosa y moral. Pero para todo el mundo sirve. Deberes del hombre para con Dios, de la criatura para con el Creador, que son los 3 primeros, y los otros 7 deberes para con el prójimo. En última instancia, no pide Dios más que obrar en todo momento con los demás como yo quiero que los demás obren conmigo. La famosa ley de ahorro, esa que vale para todo pueblo, nación, raza, lengua o cultura. Y también recibió Moisés algunas otras prescripciones, como por ejemplo la de los siervos. Aquí ya vemos cómo Dios eleva el listón hacia algo más espiritual. Lee 21:1. He aquí las leyes que pensarás. Sí, lee. Ese es el 1. Pues sí. Si adquieren un siervo hebreo, te servirá por 6 años. El 7º saldrá libre sin pagar nada. Alto ahí. Que estamos hablando de la época de Moisés, no de la Edad Media y de los mercenarios. En aquel momento, el Señor ya pide a su pueblo que si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años. Luego quedará libre sin pagar nada. ¿Hay avance o no en doctrina social? Pues como esto, muchísimo más. Comparad esto con el trato que se daba entonces a los esclavos, que no eran personas, que eran pues eso, punto menos que animales de trabajo. Dios va pidiendo poco a poco un poquito más. ¿Duras penas para los asesinos? Sí, pero fijaros en otro detalle de delicadeza. Buscar Éxodo 21:13. Pero si no pretendía
pero si no pretendía herirle y solo porque Dios se lo puso ante la mano, le hirió. Yo le señalaré un lugar donde podrá refugiarse. La ciudad de refugio ya vienen de aquí. Desde entonces, cuando vimos la carta a Éfeso, por ejemplo, decíamos que Éfeso era una ciudad de refugio donde llegaban, claro, porque de todo esto luego se hace buen o mal uso. Maleantes de todo tipo, aquí pillan, me pillan. Aquí estoy libre. Pero fijaros en un inocente que ha matado sin querer, pues la ley prescribía que había que pillárselo. Sangre con sangre, hay que cargárselo. No. El Señor ya ve, distingue la parte moral y lo que quiere que sus seguidores, que sus creyentes, que su pueblo, en este caso todavía vamos por su pueblo, pero yo hablo un poco ya pensando en nosotros, vaya a la médula, vaya a lo que importa. Y aquí lo que importa es que si es medio inocente o no quiso matar, en el fondo inocente, pues no hay por qué matarlo. Y propone, bueno, todo ese capítulo 21, tiene muchas más normas de este tipo, para deberes si lo queréis de casa. Nos vamos a quedar aquí porque yo prometí acabar hoy a menos cuarto y me he pasado 2 minutitos. ¿Sí? Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran las almas y se contemplan los ángeles, haz que nosotros hijos nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un gran belleza que no te cae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, la sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus sin que haya miedo. Reflejando de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede nuestra vida de gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se nos obedecen con tantos pecados, mas con tu manera nos sentimos seguros del enfermo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de su mirada. Sálvanos, María, de ella por la luna, única como el sol, que brilla